Poco antes de ser crucificado, Jesús se encontraba en Betania, cerca de Jerusalén, y fue a visitar a sus amigos Marta, María y Lázaro, el que había resucitado. Bueno, habían hecho una comida en honor a Jesús y estaban comiendo cuando llegó María con un frasco de nardo puro, que era un perfume muy caro. Derramó este perfume en los pies de Jesús y luego secó con sus cabellos los pies de Jesús. Entre los discípulos estaba Judas Iscariote, el que lo traicionó. E hizo el siguiente comentario. Dijo algo así: oigan, ¿por qué no vendieron ese perfume que vale mucho dinero y lo reparten entre los pobres? Bueno, resulta que el autor de este libro, que es Juan, hace un comentario como que rompe la cuarta pared y dice que en realidad a Judas no le interesaban los pobres, sino que lo que quería era robarse el dinero, porque era el que estaba a cargo de la bolsa, o sea, las finanzas del grupo, y siempre de vez en cuando se sacaba algo de eso y se lo gastaba por su cuenta. En el fondo el tipo era un ladrón, y siempre que podía, que tenía la oportunidad, se robaba parte del dinero de este grupo. El discurso de Judas se parece mucho al de algunos políticos. Quitémosle a los que tienen para darle a los pobres. Pero en realidad no les interesan los pobres. Lo único que quieren es quedarse con ese dinero, repartírselo entre ellos y sus amigotes, meter a toda la gente que puedan a trabajar en el Estado para repartirse todo el dinero que tengan, dejar a los pobres pobres y ellos mantenerse en el poder. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto. Hoy quiero terminar con esta serie ya media larga que ha salido de cristianismo y política, de política desde una perspectiva bíblica. Y hoy más que nada quiero sacar algunas conclusiones y dar algunas palabras finales para cerrar esto y ponerlo en práctica. Jesús nos dijo que nos enviaba como corderos en medio de lobos y que teníamos que ser, por un lado, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y tenemos que tener esa astucia y esa sencillez al elegir a nuestros gobernantes. Recordemos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Acabar con la pobreza del mundo? No. ¿Repartir equitativamente la riqueza para que a nadie le falte? No. ¿Gobernar el mundo con igualdad y justicia? No. Ninguno de esos es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es difundir el mensaje del evangelio a toda criatura, a toda persona, en todo rincón de la tierra. Y por lo tanto, cuando escojamos a nuestros gobernantes, tenemos que tener ese propósito en perspectiva y ser inteligentes en escoger a los gobernantes que nos permitan y nos den las facilidades para llevar a cabo esa labor. Así que, antes de hacer una selección política, antes de elegir, digamos, de todas estas ideas que hay en el menú disponibles, hagámonos algunas preguntas inteligentes. Primero, ¿cómo le va a la iglesia en los lugares donde se aplican estas doctrinas políticas? ¿Es perseguida? ¿Es censurada? ¿Se puede ejercer libertad de acción? ¿Puedes tú ejercer tu fe libremente en la calle, reunirte con libertad, proclamar el evangelio con tranquilidad? Segunda pregunta, allá donde se han implementado estas ideas, ¿hay crecimiento económico? ¿Hay prosperidad económica? ¿Puedo yo poner un negocio, una empresa, por ejemplo, o buscar un lugar donde pueda trabajar y recibir un buen sueldo y tener una tranquilidad y estabilidad laboral? Ah, Pedro, lo que pasa es que tú eres un materialista. A ti lo único que te interesa es el dinero y a ti lo único que te interesa es hacerte rico. Obvio que interesa el dinero, obvio que es importante el dinero. ¿Saben por qué? Porque con el dinero se construyen iglesias, con el dinero se financian misiones, con el dinero se envían misioneros a otros países, con el dinero podemos crear material, audiovisual, música, libros, traducciones de la Biblia que permitan llevar el evangelio a toda criatura. Necesitamos un gobierno que nos dé ciertas garantías económicas, podríamos decirlo así, para que nosotros, al generar riqueza, podamos invertir esa riqueza en difundir el evangelio. Recuerden la parábola del administrador astuto. Usemos las riquezas de este mundo sabiamente para ganarnos riquezas allá arriba. De eso se trata. Por eso tenemos que ser inteligentes y astutos en buscar gobiernos que nos garanticen cierta tranquilidad o libertad financiera. Tampoco se confíen de aquellos que dicen que con sus ideas bien aplicadas podemos solucionar todos los problemas de la humanidad,
que no, es que si realmente aplicamos estas doctrinas con pureza, con sinceridad, de buena forma, si nosotros lo hacemos, no como lo han hecho antes en otros tiempos, porque ellos nunca aplicaron estas ideas de la forma correcta, pero nosotros sí lo vamos a hacer y nosotros sí vamos a eliminar los males de este mundo. No se lo crean. ¿Saben por qué? Porque tendrían que cambiar el corazón humano. Los problemas del mundo, los problemas que tenemos hoy día en la humanidad, vienen del corazón humano, de adentro. Y no puede ser cambiado eso mediante esfuerzos humanos. Es imposible. Cuando un sistema político pretende cambiar, digamos, la conducta humana, lo único que puede hacer es obligar a los ciudadanos a comportarse de cierta manera. Obligando mediante el miedo, mediante la persecución, mediante la violencia. Eso se conoce como totalitarismo y nosotros tenemos que evitarlo a toda costa. Recuerden que jamás debemos poner nuestra esperanza en una persona, en un líder político. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solo podemos escoger sabiamente a una persona que, digamos, responda a ciertos valores, a ciertos principios, pero jamás confiar en que esa persona va a ser la solución. Eso es un error grave. Recuerden que todos los seres humanos son pecadores y que cuando escogemos gobernantes estamos escogiendo a personas pecadoras que de todas formas siguen necesitando de Dios, siguen necesitando de la sabiduría divina, siguen necesitando salvación. Incluso con mayor razón, porque son personas que están gobernando, que tienen encima un peso, una gran responsabilidad. De hecho, por eso Pablo nos invitaba y nos exhortaba a orar constantemente por nuestros gobernantes, porque tienen encima una carga pesada y necesitan de la sabiduría de Dios, aunque nosotros a veces los detestemos, nos caigan mal, en el peor de los casos hasta los odiemos. Aún así, tenemos que esforzarnos y orar por nuestros gobernantes. Amigos, recuerden que Jesús prometió que un día iba a volver. Jesús lo prometió, yo le creo. Él dijo que un día va a volver. Y cuando Él vuelva, va a gobernar todo este mundo con justicia, con rectitud, con perfección. Recién en ese momento vamos a conocer un gobierno perfecto, un gobierno que realmente administra el mundo con justicia, con derechos, con libertades, con todos lo que deseamos nosotros. Todas las cosas que mediante utopías humanas soñamos con lograr, no lo vamos a conseguir hasta que Jesús llegue. Recién en ese momento vamos a conocer un gobierno perfecto. Mientras tanto, nuestra única misión es ser sabios e inteligentes en elegir a un gobernante que más o menos, con todas sus imperfecciones, logre mitigar los efectos de la maldición. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es elegir a un gobernante que nos permita, con nuestros esfuerzos, llevar el evangelio a toda criatura. Tengan mucho cuidado, no se dejen embaucar por esas personas que reducen los problemas del mundo a un asunto de ricos contra pobres, de hombres contra mujeres, de negros contra blancos, de los de arriba contra los de abajo, que todo lo reducen a una lucha de dos polos. Ese es un análisis simplista, facilón, falso y de una ignorancia tremenda. Es extremadamente ignorante reducir los problemas del mundo a eso. Los problemas del mundo son mucho más complejos. A veces ni siquiera los podemos entender del todo. Pero sabemos que la raíz, el origen de todos los problemas humanos tiene que ver con el pecado. Está en el fondo del corazón del ser humano. Y mientras el corazón del ser humano no sea transformado, es imposible cambiar el estado de las cosas. Así que no confíen, no crean en aquellos que solucionan el problema simplemente repartiendo dinero o simplemente dándole derechos a ciertos grupos. Eso no funciona y no va a funcionar jamás. Así que busquemos con inteligencia y escojamos con sabiduría. Tenemos que ver de todo este espectro político quiénes son los que mejor se acercan a los valores que emanan de la Biblia, aquellos que ya investigamos, que descubrimos a lo largo de este estudio.
el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a emprender y a poder acumular riqueza, a poder ser rico y juntar el dinero. Recuerden que hay un mandamiento que nos dice que no codiciemos. No podemos codiciar en un lugar donde todos son iguales y todos tienen lo mismo. Así que es esperable que hayan personas que tengan más y otras que tengan menos. Pero podemos trabajar, tenemos que tener derecho al trabajo, a generar nuestros ingresos, a emprender, a hacer cosas. El que quiera trabajar, que trabaje. Recuerden, el que no trabaja, que no coma. Van a haber pobres, sí, pero también tenemos el deber de ayudar al pobre, al necesitado. ¿Cómo? ¿Manteniéndolo? No, no mantener vagos. Ayudar significa ayudar a salir adelante, a poder trabajar, a generar un negocio. Esa es la mejor forma de ayudar al pobre. Al pobre tú no lo ayudas dándole comida todos los días. Puede ser durante un tiempo, ayudarlo a construir una casa, a estudiar, a conseguir quizás capital para iniciar un negocio. Pero a las personas tú las sacas de la pobreza con trabajo, no con ayuda, no con repartiendo dinero. Eso es una falsedad. Los valores bíblicos van por ese sentido. El trabajo, la ley, el orden. Lo que se llama hoy día Estado de Derecho, que tanta falta está haciendo en este país. Esas son las cosas que nosotros debemos buscar. Esos son valores que emanan de la Biblia. No se les ocurrió a un político, sino que están ahí, que uno al estudiar los va sacando, van emanando. Es como que brotan de la Biblia. Y esos son los valores que nosotros como cristianos tenemos que buscar y defender a toda costa. Y no nos escudemos en eso de que Dios quita y pone reyes. Eso es de una flojera y de una ignorancia tremenda. De flojos, de holgazanes que nunca han leído la Biblia. Porque Dios le recriminó a los israelitas por medio del profeta Oseas 8:4 que ellos escogían a reyes que Él no aprobaba, que Dios no aprobaba, y autoridades que Él no conocía. Entonces los israelitas tenían esa ocasión de escoger a los reyes, y nosotros hoy con el sistema democrático tenemos la oportunidad de elegir reyes. Así que no nos escudemos en eso de que Dios quita y pone reyes. Eso es de flojo, eso es de ignorante, eso es de holgazán. Tampoco pensemos que el gobierno tiene que encargarse de los pobres. Mentira, nosotros tenemos que encargarnos de los pobres. A nosotros, a la iglesia, se nos dio la misión de ayudar al pobre. ¿Cómo? Primero ayudándolo con esto, económicamente, pero entregando el evangelio. Recuerden que la pobreza no es solo un asunto del bolsillo, es un asunto de aquí, de la mente, del corazón, del alma. De ahí empieza la pobreza. Y el verdadero remedio final a la pobreza es el evangelio. Así que no nos escudemos en estas cosas, no seamos flojos ni vagos. Hagamos nuestra misión como nos corresponde y busquemos un gobierno que nos garantice que nosotros podamos asumir la labor que nos corresponde. Así que muchachos, a pensar, porque aquí está súper clarito. No he querido dar nombres, partidos políticos ni nada, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Si les gustó el contenido de esta serie, de este video, de lo que estoy haciendo, por favor, primero dame un like, eso me encanta, me ayuda mucho. Segundo, suscríbete al canal, aquí debería aparecer un círculo que dice suscríbete, y compártelo en las redes, eso. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Chao.